Saludos, en esta ocasión nos dirigimos a ustedes, estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nueva San Salvador. Eh, Mirna Beltrán, Fátima Jovel y Brenda Chiquet, con el tema Nuevos materiales y nanotecnología, polímeros autorreparables. En las últimas décadas, el desarrollo de nuevos materiales ha transformado radicalmente la ingeniería, la medicina y otras industrias. Entre estos avances, los polímeros autorreparables representan una de las innovaciones más prometedoras dentro del campo de la nanotecnología. Estos materiales poseen la capacidad de restaurar por sí mismos daños estructurales a nivel microscópico, prolongando la vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento. Su estudio combina principios de química de polímeros, ciencia de materiales y diseño molecular, abriendo la puerta a aplicaciones que van desde el recubrimiento inteligente hasta dispositivos médicos de alta durabilidad. La clasificación de los polímeros autorreparables. Existen los sistemas extrínsecos, que dentro de estos están las microcápsulas, las fibras huecas y las redes vasculares. En los sistemas de microcápsulas consiste en pequeños recipientes esféricos con cáscara polimérica. Esta puede ser de urea o formaldehído, eh, que encapsulan un agente reparador líquido, generalmente diciclopentadieno u otros polímeros o otros monómeros. También hay una diferencia entre las microcápsulas y las redes vasculares, ya que las microcápsulas pues solo tienen un ciclo reparador. Una vez utilizadas ya no se puede volver a utilizar. El caso contrario, las redes vasculares, estos tienen a disposición varios ciclos. También están los sistemas intrínsecos, que son covalentes dinámicos, pues por reacciones como Diels-Alder, disulfuros, iminas, transesterificación, y los supramoleculares, que son enlaces de hidrógeno, interacciones de enlaces pi, pi y coordinación metal-ligando, un huésped anfitrión. Tenemos las estructuras del diciclopentadieno, que pues es un compuesto bicíclico insaturado de doble enlace en cada anillo. Resulta de la dimerización del diciclopentadieno mediante la reacción de Diels-Alder, lo que pues permite la formación del diciclopentadieno. El diciclopentadieno pues es un monómero cíclico de bajo peso molecular empleado como agente reparador en sistemas extrínsecos de microcápsulas. Al liberarse ante una grieta y entrar en contacto con el catalizador de Rhodes, polimeriza mediante la reacción de metatesis por la apertura del anillo, formando un polímero sólido que sella el daño. Les hablaré sobre las redes poliméricas con enlaces covalentes dinámicos. Los bitrímeros son termoestables que reorganizan su red mediante transesterificación catalizada a una alta temperatura. Los ésteres, en caso, intercambian grupos alcoxi entre cadenas, permitiendo un flujo viscoso sin perder reticulación. Al enfriarse, la red se fija, sellando grietas de forma intrínseca y covalente. Las bases de Schiff surgen de la condensación reversible entre grupos carbonilo y amino primario, formando enlaces imínicos entre carbono y nitrógeno que se hidrolizan en condiciones fisiológicas de 7.4 el pH y a una temperatura de 37 grados centígrados, sin un catalizador externo. Esto permite hidrogeles inyectables y sistemas de liberación controlada que se reparan con humedad corporal. En el caso de los enlaces disulfuros, que tienen un enlace covalente simple de 2 azufre, se rompen o intercambian bajo la luz ultravioleta, calor o agentes redox mediante
escisión homolítica o reacción disulfuro, útiles en elastómeros y descubrimientos. Requieren un estímulo externo para activarse. El catalizador de Grubbs inicia la RMP de monómeros cíclicos como DCPD formando metalociclobutanos intermediarios, produciendo polímeros de alto peso molecular. Esto es estable al aire, se degrada sobre 150 grados centígrados y permite reparación autónoma en matrices extrínsecas. Comenzaremos hablando de los mecanismos extrínsecos con microcápsulas. Cuando los materiales se insertan cápsulas pequeñas formadas por urea formaldehído, lo que sucede es que este material es bastante frágil y dentro tiene un polímero líquido que es el diciclopentadieno. Este polímero tiene una baja viscosidad y cuando sucede algún tipo de fisura en el material debido a que la cápsula es frágil, entonces colapsa y lo que sucede es que todo el polímero líquido migra hasta donde está la fisura y cuando entra en contacto con el catalizador de Grubbs, lo que hace es que abre los anillos de los monómeros del diciclopentadieno y los polimeriza formando una red de polidiciclopentadieno sólido. Este tipo de acción de reparación tiene hasta un 75% de recuperación del material. Sin embargo, tiene una desventaja que es que solo se puede utilizar una vez debido a que el material que está en las cápsulas ya se ha utilizado, entonces ya no se puede volver a hacer. Posteriormente seguimos con el mecanismo intrínseco covalente, que es el Diels-Salders, el retro-Diels-Salders. El mecanismo Diels-Salders funciona de la siguiente manera, y es básicamente que se sintetiza un polímero con grupos furano y maleimida. Y cuando sucede esto, las cadenas laterales se forman ciclohexenos, que son cadenas cíclicas de 6 carbonos. Y en cambio el retro-Diels-Salders sucede cuando por acción del calor alrededor de los 120 grados centígrados, lo que hace es que se rompen los enlaces de los anillos y se crean las cadenas laterales, que básicamente se vuelven a formar los grupos furano y maleimida. Eso quiere decir que es una reacción que puede ser reversible. Y lo que sucede es que cuando tenemos algún tipo de material y tiene algún tipo de fisura o hay un rompimiento y se agrega como catalizador una temperatura de 120 grados centígrados, lo que va a suceder es que se van a romper los ciclohexenos, se van a formar las cadenas laterales y se van a acoplar a lo que es toda la fisura del material. Y luego, posteriormente, cuando la temperatura desciende, lo que va a suceder es que la red se va a volver a formar los ciclohexenos y el material se va a volver sólido. Y con ese tipo de acción tenemos un alcance de hasta un 80% de la resistencia a la tracción original que tenía el material. Y contrario a lo que eran las cápsulas, lo que sucede con este es que se puede regenerar en más ocasiones, siempre y cuando se le agregue el catalizador, que en este caso es la temperatura. Posteriormente tenemos los mecanismos supramoleculares, que son enlaces de hidrógeno. Y estos polímeros son de grupos dadores o aceptores de hidrógeno, que en este caso pueden ser ureas, aminas, ácidos carboxílicos o inclusive alcoholes. Y esos tienen un mecanismo de autorreparación que es autónomo a temperatura ambiente, que es una separación de superficies. Los enlaces de hidrógeno entre cadenas se rompen por el daño mecánico que se realiza en lo que es el material y posteriormente lo que sucede es que los segmentos poliméricos se movilizan hasta donde está la fisura, se difunden por toda ella y posteriormente al aproximarse a las cadenas los grupos funcionales vuelven a formar los enlaces de hidrógeno, restaurando por completo lo que es el material. Contrario a lo que han sido los casos anteriores, este no necesita de ningún tipo de catalizador externo
y asimismo tiene una capacidad, por así decirlo, repetitiva, en el cual no hay como que una limitante para que el material se siga regenerando. Entonces, esta es una forma muy buena para poder reparar los materiales. Si les ha interesado lo que hemos hablado en este video y quieren saber más acerca del tema, en la caja de descripción les vamos a dejar un link a una página que hemos creado para que puedan explorar un poco más lo que es este tema con contenido que no hemos podido integrar en el video. Muchas gracias por su atención y espero que puedan revisar la página. Gracias.